Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente a una emisión más de este podcast lógico y crítico. Mi nombre es Darío Moreno y hoy te quiero platicar de dos temas que son relevantes, que ocurrieron en días pasados y que va a pasar hasta el día 6 de junio, en el cual son las elecciones. Entonces, por un lado, se vino ya el inicio de las campañas para diputados federales, para alcaldes, en los casos o en los estados en los que se elige también gobernador. Ya llevan tiempo con las campañas, al menos prácticamente un mes, y estamos prácticamente a días que se inicien también las campañas para diputados locales. Entonces, bueno, será un comentario referente a recomendaciones o puntos de vista que nosotros consideramos importantes resaltar y destacar al momento de elegir, sobre todo en este caso que se están eligiendo congresos, tanto locales como federal, y en su caso también ejecutivos, que obviamente son los poderes directamente involucrados o inmiscuidos en la decisión y toma de decisiones para la aprobación de la legislación. Entonces, por un lado, será el primer tema que vamos a tratar, y el segundo punto que consideramos también importante es el comentario los señalamientos que hizo la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, en días anteriores, referente a la preparación de una nueva reforma fiscal, en la cual, según señala la propia Raquel Buenrostro, es una encomienda del Ejecutivo Federal, del presidente López Obrador, en el cual hay dos cosas importantes. Una es: no se crean nuevos impuestos, no aumenta las tarifas de los impuestos existentes, y adicionalmente hablan de una simplificación de los procesos. Más adelante hablaremos un poco más del tema. Y por otro lado, bueno, comencemos ahora sí con el primer punto, que es este inicio, que insisto, en algunos casos ya se generó en las gubernaturas. Las alcaldías llevamos ya una semana prácticamente que comenzaron estas campañas, y estamos, insisto, a unos días que las diputaciones locales también comiencen con este proceso de campaña y convencimiento, que cada 3 años, cada 6 años, en el caso de presidente de la República, vemos en cada uno de los estados, ciudades en el cual nos encontramos. Y por un lado, bueno, rápido, primero queremos hacer como un primer análisis, si no es que es una primera crítica a este tipo de procesos que, insisto, siempre se ven, y que en el cual parece que los problemas son muy fáciles de resolver. Es decir, no tenemos idea de cómo resolver un conflicto en materia de seguridad, económico, laboral, pero al parecer, insisto, en estos 2 meses en los que siempre hay campañas cada 3 o cada 6 años, en el caso, insisto, del presidente de la República, pues parece que mágicamente todos tienen las soluciones adecuadas para transformar completamente nuestro país. Y por otro lado también un poco el reflejo de híjole, no sé si quizá la palabra no es la adecuada, pero sí pienso que incluso la hipocresía de la mayoría de los políticos, que hasta no hace mucho tiempo, hace un año y todo este año, se ha venido trasladando críticas hacia, por ejemplo, el presidente de la República por generar las mañaneras, por no cancelarlas, por estar en gira, por saludar a la gente, por no usar cubrebocas. Y al final del día, pues ahora todos los políticos que están en campaña, incluidos la gente que a lo mejor no es candidata, pero que sí está apoyando por cualquier motivo o razón, pues al final van a estar en la calle saludando gente, y pues al final del día todo lo que se criticó hoy, que al final les conviene a ellos estar en la calle y solicitar el voto, pues hoy simplemente pues nadie se acuerda de la pandemia, y parece ser que ya no es tan peligrosa como hasta hace algunos meses. Muchos de los que hoy son oposición, y también muchos de los que son gobierno, criticaban y señalaban. Hoy a nadie, absolutamente a nadie le importa en la clase política la pandemia, y por lo tanto están en la calle. Hay que ser cuidadosos con ello. Igual si ustedes están en su casa y de pronto tocan a la puerta, pues sí, sean, insisto, cuidadosos, y elijan bien si vale la pena abrir o no abrir la puerta, si vale la pena o no estar involucrados en este tipo de mítines o campañas. Al final, el día de la votación, me parece que eso sí es una responsabilidad civil con la que todos debemos de cumplir,
pero sí preponderar este tema de la salud. Si por algo consideramos que vamos a estar en una situación de riesgo, pues creo que ahí sí es susceptible de un análisis personal, intrínseco, sobre si vale la pena ir a votar o no hacerlo. Y en este punto, ya cuando decidimos el sí acudir a votar, es importante, insisto, cada 3 años quizá platicamos de lo mismo, pero lo voy a aterrizar mucho al escenario fiscal, al escenario económico, que es la especialidad de este espacio, de este podcast. Sí es importante, muy importante, analizar los perfiles de quienes nos van a representar tanto en el Congreso local como en el Congreso federal. En el caso, bueno, de los alcaldes, aunque si bien existen también estas contribuciones a nivel municipal, me parece que la principal afectación se puede dar al elegir tanto a gobernadores como presidente de la República. En este caso, 2021, no existirá la elección para presidente de la República. En el caso de Guanajuato, que es donde nosotros nos encontramos, tampoco habrá para gobernador del estado, pero sí es importante señalar que, insisto, en algunos estados se va a generar esta elección, pero lo que sí es que prácticamente en todos habrá elección tanto de legislaturas locales como en su caso de diputados federales. Y aquí puntualizar, insisto, lo que comentaba al inicio del podcast, es que son todos estos funcionarios que vamos a elegir los encargados de presentar iniciativas de ley en su momento, hacer todo el proceso legislativo hasta que se va a publicar, ya sea en Diario Oficial de la Federación o en el Diario de los Estados. Y puntualmente esto abarca en que cada año, sobre todo el Ejecutivo Federal, tendrá que aprobar ley de ingresos de la Federación, egresos y algunas reformas que en materia económica se tendrán que generar. En un momento, insisto, vamos a platicar acerca de esta reforma fiscal que se está planteando aterrizar incluso para este año, para que iniciemos 2022 con un nuevo planteamiento o un nuevo escenario en materia tributaria. ¿Y esto qué es lo que conlleva o qué es lo que tenemos que analizar en los perfiles de los candidatos? Pues de entrada pensaría el identificar si hay una diferencia o hay una línea muy delgada entre aquel candidato que pues es popular, que es simpático, quizá en algunos casos, y ya lo hemos visto incluso hasta con presidente de la República, pues que es galán o que se toma cualquier criterio, me parece muy a la ligera, para tomar la decisión de si debo apoyar a un candidato o a un partido político. Y más allá de ello, se olvida, insisto, evaluar o analizar el perfil curricular que pueda llegar a tener un candidato para determinar si está preparado o no en este, insisto, proceso de legislación, es decir, si conoce las leyes, si conoce el sentido de las leyes, en materia tributaria, si han estado involucrados en algo que tiene que ver con impuestos, con contribuciones, con ley de ingresos de la Federación, egresos, si ha participado en el Ejecutivo Federal, y eso al final va a permitir identificar si el candidato por el cual vamos a votar y que eventualmente pueda llegar a ser el ganador, sí cumple con los mínimos requisitos de conocimiento, ¿no? Incluso diría más hasta de inteligencia, para poder ocupar el puesto que con nuestro voto al final estamos otorgando. Y por tanto es importante sí analizar este tipo de cuestiones previo a votar. Entonces, ahí la recomendación sería, pues, evitar un poco, insisto, toda esta cuestión mediática en la cual nos envuelven. Hoy por hoy, incluso ya hay candidatos que son luchadores, actores, y cada vez parece ser que los partidos políticos se esfuerzan seriamente en sorprendernos todavía más. Parece como que ya tocamos fondo, pero parece ser que no. Siempre hay una nueva sorpresa de todos y cada uno de ellos. Y aquí, bueno, no se menciona a uno en lo particular, sino es algo muy general. Por otro lado, sí hay perfiles bastante buenos ya existentes en el propio Congreso, y me parece que incluso también como candidatos hay perfiles que valdría la pena en algunos casos, ya sea porque no es de tu distrito o porque simplemente ni siquiera vives en el estado en el cual está algún candidato, por ejemplo a gobernador. Sí es importante que, insisto, analizar que si hay perfiles idóneos, perfiles adecuados, y una vez que también están en el poder, pues también se tienen que llevar estos procesos de vigilancia, obviamente que en algunos casos se llevan de manera institucional,
penal, pero en el caso ciudadano, pues sí dar seguimiento al trabajo que se le está, que está ejecutando este diputado que nos representa, o en su caso, insisto, un gobernador o alcalde. Entonces sí hay que ser muy, muy cuidadosos, analizar perfiles, analizar todo el contexto, incluso también del partido político que lo está representando o abanderando para estas candidaturas, y pues con ello evitar que en determinado momento, y si está en nuestras manos poder hacer por medio de este voto, pues que personas o personalidades que no están en lo absoluto involucrados, que cobrarán un muy buen sueldo, y eso no lo vamos a evitar, si no es uno será el otro el que se lleva el sueldo, eso me parece que incluso pasa a segundo término, pero que al menos sí entienda la responsabilidad que esto conlleva, y más allá de la responsabilidad, porque de pronto lo puedo trasladar a un ejemplo. Cuando conseguimos un puesto en el cual no somos ni capaces, ni aptos, ni tenemos ganas, quizá entendemos a la perfección la responsabilidad que conlleva el puesto y quizá las consecuencias de hacerlo mal. Pero cuando no tengo en lo absoluto el conocimiento mínimo para poder aportarle algo al puesto en el que he sido contratado, las probabilidades de que esto salga mal, pues obviamente son muy altas. Pues lo mismo ocurre, exactamente lo mismo ocurre con los congresos, con los diputados, con las gubernaturas, con las alcaldías. Con la diferencia, claro, que este mal desempeño, pues no solamente afecta, por ejemplo, a una empresa en la cual a lo mejor no era el idóneo para el puesto. Te afecta a ti de manera directa y nos afecta a todos. Entonces seamos cuidadosos, analicemos todas las variables, y al final conviene que exista una mayoría en el Congreso, si un partido hegemónico tome absolutamente todas las decisiones, eso no necesariamente es malo, o no necesariamente tienes que votar por la oposición para que no haya un grupo hegemónico en el Congreso. Si tú consideras que eso es lo idóneo, independientemente de si los demás opinan como tú o no lo hacen, al final tú tomas una decisión en base a un criterio propio, y ya que lo hayas tomado, emite el voto con mucha responsabilidad. Insisto, y quiero dejar especial énfasis en este sentido, es no te dejes llevar por las modas, por las tendencias, por lo que te diga la publicidad, por las redes sociales. Por favor, es muy sencillo. Yo creo que lo más que puedes tener, independientemente del estado en el cual nos estés observando, si es en Guanajuato, no vas a tener más que unas boletas. Va a ser la de alcalde, la de diputados locales y la de diputados federales. No más. Simplemente tienes que analizar 3 perfiles en los cuales habrá varios candidatos, y a partir de esta depuración me parece que un voto razonado y un voto que al final acerque a la sociedad, primero, a sentirse verdaderamente representados, y en segundo, a saber que esta persona que nos representa cuenta con la capacidad intelectual y con la experiencia necesaria para aportarle algo al puesto que le estamos asignando. Y bueno, este es el primer punto que queríamos analizar. Vamos a pasar a el segundo, relacionado, insisto, a esta reforma en materia fiscal. Bien. En días pasados, por ahí Raquel Buenrostro, otra vez recordar, es la jefa del SAT, se presentó ante el Congreso de la Unión, ante la Cámara de Diputados, para señalar que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tanto a ella como al secretario de Hacienda, les había solicitado comenzar ya con un análisis y trabajo para la presentación de una reforma en materia fiscal. Aquí insistimos 2 puntos que destacó durante esta presentación: es que ni hay nuevos impuestos, ni los impuestos ya existentes aumentarán en sus tarifas, pero que por el contrario, el énfasis principal se iba a enfocar en la simplicidad de los procesos. Es decir, que ya cumplir con tus impuestos, que me parece en algunas cuestiones sí se ha mejorado bastante, entonces el cumplimiento en general de las obligaciones en materia tributaria se hicieran más sencillas, sin tantos tecnicismos, lo que permitiera obviamente que mayor cantidad de mexicanos, mayor cantidad de contribuyentes en general, tenga ese acceso, obviamente, a presentar declaraciones, a pagar sus impuestos, a pedir devoluciones y a todos estos efectos que por las leyes fiscales, Código Fiscal y del impuesto sobre la renta, tengamos derecho a solicitar y que también tengamos la obligación de cumplir. Y bueno, es básicamente como el enfoque que se le va a dar a esta reforma en materia tributaria. Y como cada año, el SAT también tiene la mira puesta hacia dónde dirigirá toda la
digamos, las baterías, en este caso o la fuerza del Estado, en años pasados fue a las empresas factureras, a los defraudadores fiscales. En este año, bueno, ya se contempla un poco el tema de las personas, lo vimos en el podcast anterior, acerca de las personas que se dedican a la subcontratación de personal. Por ahí también ya existe una nueva regulación o nuevos escenarios sobre esta planificación que se va a hacer del outsourcing, para que ahora ya quienes tengan contratado este servicio por un tercero y que obviamente no sea ajeno al objeto social de la empresa, es decir, si soy carpintero y al final estoy contratando a un herrero, pues al final sí es ajeno a mi objeto social y tengo el derecho a contratar un outsourcing, una subcontratación de personal. Pero si soy una carpintería, no puedo subcontratar carpinteros, no puedo subcontratar pues todo lo relativo al servicio que estoy prestando, y se va a limitar a que a estas empresas que hoy están operando de esta manera tienen un proceso máximo de 3 meses para regularlos y contratarlos de manera directa. Entonces, bueno, pero este es otro contexto, también se viene fuerte contra ello, pero hoy por hoy lo que se señaló es la revisión de este famoso concepto del huachicol. Ya no como fue el primer año del gobierno del presidente López Obrador, en el cual se sigue haciendo, pero el principal efecto, sobre todo en el desabasto de gasolina, fue esta persecución que se hacía a los huachicoleros que rompían ductos, pero que eran los ductos, digamos, que están dentro del territorio, incluso que se encuentran en el subsuelo, para robar hidrocarburos y obviamente comercializarlos en un mercado negro. Todas las baterías estuvieran puestas en ese momento, pero hoy también serán los huachicoleros, pero digamos que ya a huachicoleros más profesionales, ¿no? Que básicamente son aquellos que directamente de las aguas oceánicas están robando combustibles para comercializarlo, insisto, de una manera ilegal, o con ello evitar obviamente el pago de los impuestos. Por aquí se señalaba un importe cercano a los 23,000 millones de pesos que disminuyó en la recaudación por impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS, el que pagamos en las gasolinas. Bueno, hubo una reducción en este primer trimestre de 2021 respecto a lo que fue en 2020 por 23,000 millones de pesos, que en este caso Raquel Buenrostro señala se deben principalmente a este contrabando de combustibles que se está dando en los océanos. Dio 3 tipos de contrabando, 3 tipos de forma en la que estos delincuentes, estos huachicoleros, conocidos como huachicoleros, están operando, y que señala ella también tiene mucho que ver con la complejidad que existe en temas de comercio exterior, con la complejidad que existe para efecto, por ejemplo, de la realización de los pedimentos. Es decir, es tan complicado el tecnicismo de entender la forma o los permisos que tiene que dar, por ejemplo, la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, que de pronto en las aduanas, al existir esta confusión, pues pasa mercancía que posiblemente derive del contrabando. E insisto, señalaba 3 puntos importantes por medio de los cuales se está generando este modus operandi de las bandas delictivas. El primero es la confusión, es decir, por ejemplo, al momento en que se importa un barril que quizá es de diésel, y pensando en que a lo mejor algún importador tiene permisos para traer gasolinas, pero no propiamente diésel, bueno, por medio de estos tecnicismos o de esta confusión generan pedimentos en los cuales no se establece que dicha sustancia sea propiamente el diésel, sino que quizá es algún tipo de aceite. Entonces, ante estos problemas y complejidad para poder realizar dichos análisis, pues el pedimento al final puede venir ya falseado, y por tal motivo ingresa a territorio nacional un supuesto aceite, pero cuando en realidad es simplemente diésel, y ello conlleva que no se paguen los impuestos que al propio diésel le corresponde por esta ley del impuesto especial sobre producción y servicios. Entonces, esta es una forma, confundir, es decir, que en el pedimento se establezca una sustancia diferente a la que realmente es. Esto, insisto, en caso de hidrocarburos. Por otro lado, también señala que pues es directamente el robo que se hace a buques, en el cual roban el combustible. Un poco platicaba con una persona ahorita un poco muy de la serie que es Breaking Bad,
en el cual se hacía el robo del combustible a los ferrocarriles. Bueno, pues algo similar, pero en este caso es en alta mar, es a los buques, y posteriormente que se roban ese combustible, lo llevan a aguas internacionales, se crean pedimentos y documentación falsa, y por medio de estos pedimentos ingresa por medio de las aduanas otra vez a territorio nacional, y nuevamente justificando que se compró en mares internacionales a empresas extranjeras. Pues es por eso quizá las irregularidades que la documentación o el papeleo puedan tener, y por el cual, insisto, con estos tecnicismos de los permisos que se requieren para la importación de estos combustibles, al final ingresan a territorio nacional y también no pagan los impuestos que necesariamente tuvieron que haber generado. Esa es una otra posibilidad. Y en tercera instancia, pues algo muy simple que generalmente se da mucho en el contrabando es que algunos buques tienen compartimientos secretos. Es decir, quizá tienen 3 o 4 compartimientos en los cuales están cargando combustible, hidrocarburos en este caso, y solamente se señala la existencia de uno, y quizá pasan 3 que no pagan impuestos y que simplemente ingresan a territorio nacional para, insisto, el mercado negro, esta comercialización de hidrocarburos fuera de la legalidad. Entonces, puntualmente señalaba estos 3 modus operandi en el cual los guachicoleros o contrabandistas de hidrocarburos están operando y con ello afectando al erario público, insisto, y el dato lo comenta la propia Raquel Buenrostro. Se trata de una disminución de 23,000 millones de pesos en la recaudación de impuesto especial sobre producción y servicios. Soluciones que ella comenta se pueden generar, otra vez tiene que ver con la simplificación de los procesos y de los permisos que la propia Comisión Reguladora de Energía tendrá que otorgar a todos estos comerciantes de hidrocarburos que obviamente se encuentren legalizados. Es decir, que ya no sea tan complicado el poder importar alguna mercancía como esta, algún producto como este, que obviamente se cumplan con todos los requerimientos que por efecto tendrá que determinar el propio Estado, pero que una vez cumpliéndolos se simplifiquen estos procesos de importación. Por tanto, se simplifica el cumplimiento de obligaciones y por consecuencia también se facilita el pago de los impuestos, y con ello pues ya no haya necesidad, ante tal complejidad de poder traer combustibles, no haya la necesidad de tener que contactar a un grupo delictivo, insisto, de los llamados guachicoleros, para que sean ellos los que traigan el combustible que en su momento pueda comercializar, y al final pues se genera todo un círculo vicioso respecto a comisiones de delito. Y entonces, por un lado, pues se despiertan alarmas respecto a la recaudación de los impuestos a nivel federal, y por otro lado también en materia penal pues se generan una comisión de delitos que pues se involucran muchos de los que, insisto, están directamente involucrados en este comercio legal o ilegal de hidrocarburos. Bueno, entonces básicamente en este contexto se avecina otra vez una nueva reforma fiscal. Creo que podemos estar tranquilos, no habrá nuevos impuestos, eso me parece es una buena noticia, quizá para nosotros que somos más terrenales, más mundanos, a menos que te dediques a una cuestión que tiene que ver con venta de gasolinas o venta de algún tipo de hidrocarburo, gas natural, diésel. Me parece que hasta ahí podemos estar tranquilos, no habrá tantos aumentos. Parece que tampoco habrá mayor complejidad en el cumplimiento de las obligaciones, que ya de por sí son muchas en materia fiscal, al menos aquí en México y en gran parte del mundo. Por ese lado parece ser que tampoco irá, pero insisto, será el año de persecución a este robo de hidrocarburos, a los famosos huachicoleros, y parece ser que esta reforma fiscal sobre todo tendrá tendencia al comercio exterior y obviamente a este proceso de importación. Insisto, me parece son buenas noticias, se va por ahí fortaleciendo el aspecto de la recaudación. El SAT, mediante todos estos sistemas tecnológicos que pues llevará 6, 7 años utilizando de manera frecuente y cada vez perfeccionando más estos sistemas, pues prácticamente va cerrando el círculo para efecto de aumentar recaudaciones y evitar por consecuencia la evasión fiscal y obviamente pues cualquier comisión de delitos que se pueden ir generando. Eso
insisto, siempre serán buenas noticias. Me parece que hay una palomita al SAT porque está haciendo bien su trabajo. También hay que ver cómo es que se va generando, insisto, todas estas modificaciones a lo que ya habíamos platicado, lo que tiene que ver con outsourcing, lo que tendrá que ver con impuesto sobre la renta, con impuesto al valor agregado, los estímulos que van surgiendo. Hay que ver, obviamente, porque este 2021 y lo que será 2022, pues será un poco la consecuencia, ahora sí, de la pandemia, la consecuencia del COVID, los problemas en este dinero que a lo mejor no se tenía estimado al inicio del sexenio, destinarse para el sector salud, que se tuvo que gastar, que se tiene que seguir gastando y que obviamente tendrá que salir de la recaudación de los impuestos. Entonces, al final no está escrito en piedra, hasta hoy suena bastante bien o bastante bonita esta reforma fiscal que se avecina, pero realmente no podemos saber hasta que se vayan acercando los tiempos y verdaderamente confirmar si pasando la elección, y obviamente que ya existe menos riesgo de perder una mayoría en el Congreso por parte del partido en el poder, pues posiblemente sí ya hablemos de algún aumento de impuestos o incluso la creación de nuevas tarifas en los impuestos existentes. Esperemos no sea así y de ser así, pues afrontar este gran reto que no solamente es del gobierno, sino en general de la sociedad. Y bueno, por el día de hoy es los puntos que queríamos tratar. Insisto, ojalá que la información que les proporcionemos les haya sido de utilidad. Les recuerdo, mi nombre es Darío Moreno y nos vemos y nos escuchamos en la próxima edición de Lógico y Crítico. Esto es una producción de Extens Podcast. Si te gustó, por favor califícanos con 5 estrellas. Y dile a quien más confianza le tengas que se suscriba. Estamos disponibles como Extens Radio en Spotify, Apple Podcasts, iVoox y YouTube, así como en extensradio.com. Comparte.